nosotros en el ejemplo 1 ya vimos que, por ejemplo, R2 es un espacio vectorial. Pero ahora vamos a examinar un cierto subconjunto de R2, que son todos los vectores de R2, ¿verdad?, que son escritos como la componente Y es igual a un múltiplo de la componente X, donde este múltiplo M es un número fijo real y X también se mueve sobre todos los reales. Entonces, ¿qué espacio vectorial sería este? Bueno, déjenme poner aquí la representación. Este espacio vectorial serían todos los puntos del plano que pasan por cualquier recta que pasa por el origen. O sea, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, etcétera, ¿no? O sea, todos los puntos que están sobre esas rectas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la suma de vectores y la multiplicación por escalar es la misma de R2, ¿no? La misma de los vectores. Y aunque la mayoría de estas verificaciones son triviales, bueno, hay algunas que siempre es bueno revisar. Por ejemplo, fíjense, dos elementos de este conjunto siguen perteneciendo al conjunto cuando los sumo. Bueno, vamos a ver, tomen por ejemplo, tomemos M, que representa la pendiente de esas rectas, que supongamos que sea un número fijo. Entonces, un elemento XY que pertenezca a B tiene este aspecto. La coordenada X, digamos que sea X1, pero la coordenada Y tiene que ser M por X1, ¿no? Según la misma definición del conjunto. Otro elemento podría ser X2, M por X2. Y fíjense que cuando se suman, me queda X1 más X2 y me queda M, factor común X1 más X2. Y fíjense que este elemento pertenece a B. ¿Por qué? Porque este es cualquier número real y este es M veces el número real X. Quiere decir que sí cumple con la cerradura, sí es cerrado bajo la suma, ¿no? Eso es fácil de ver. O sea, ustedes toman una recta que pasa por el origen y toman dos vectores directores de la recta, que es lo que son estos elementos, ¿no? Simplemente un vector que va en la misma dirección de la recta, o en dirección o en sentido opuesto, pero que tiene la misma dirección, tomas un vector allí y toman otro. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un múltiplo del otro, básicamente. Cuando suman los dos vectores nos sigue quedando sobre la misma recta, ¿no? Bueno, yo voy a probar o voy a verificar aquellas que tienen sentido. Por ejemplo, este axioma es válido porque es heredado de R2 simplemente. Esto se cumple en todo R2, en particular en cualquier subconjunto de R2, ¿no? Ese tipo de axiomas, cuando uno tiene un espacio vectorial que se forma a partir de un subconjunto de otro y que por ser subconjunto hay algunos de estos axiomas que se cumplen de una manera automática, uno dice que esa propiedad es heredada del conjunto superior, del más grande, ¿no? Entonces, esta es heredada de R2. El 0, bueno, es el 0, 0, ¿no? Fíjense que el 0, 0 es el elemento neutro aquí en este caso, ¿no? Fíjense que el 0, 0 pertenece a B porque 0, 0 se puede escribir como 0 y M por 0. O sea, quiere decir Y es M por X, ¿no? Quiere decir que el origen también es, como la recta pasa por el origen también está en el espacio vectorial. Y entonces esta propiedad, esto es válido porque es válido sobre todo R2 también, ¿no? El elemento menos B sería el siguiente. Si ustedes toman este elemento, ¿no? El opuesto sería menos X1 menos M por X1, que también pertenece a B, porque fíjense que este es un número real cualquiera y esto es M veces ese número real. Quiere decir que esto también también tiene un elemento inverso con respecto a la suma. Bueno, la suma es conmutativa porque acuérdense que es la misma operación de R2.
Entonces, esta es heredada de R2, ¿no? Producto por escalar, fíjense, si X fuera de la forma X, M por X, ¿no? El producto por escalar, ¿verdad? Sería alfa por X, M por alfa por X, por propiedad de los números reales. Entonces, fíjense que este señor también está en B. ¿Por qué? Porque lo escribí como un número real, m veces el número real. Quiere decir que aquí lo que estoy utilizando es la propiedad conmutativa de la multiplicación de R. O sea que, fíjense que las propiedades 7, 8, 9 son heredadas y la 10, bueno, al multiplicar por 1, bueno, nos queda el mismo vector. Bueno, esa también es una propiedad heredada de R2, ¿no? ¿Qué es lo que hace que funcione el ejemplo 4 como un espacio vectorial? Bueno, básicamente lo que hace funcionar esto es que es una recta que pasa por el origen. Si la hacemos pasar por otro punto, digamos y igual a mx más b con b distinto de 0, entonces ahí no es un espacio vectorial. Vamos a ponerlo como ejemplo 5. El conjunto B formado por todos los XY que pertenecen a R2, tales que Y es igual a mx más b, donde m y b son números fijos, b distinto de 0 y x cualquier número real, es decir, le añadimos un punto, es decir, le añadimos un punto de corte con el eje Y que no es en el origen, sino en otro punto distinto de 0, entonces allí ya no sería un espacio vectorial. Fíjense, este no sería espacio vectorial. Y claro, como todo en matemáticas, cuando uno quiere comprobar que algo es cierto, tiene que hacer una demostración, pero si uno quiere comprobar que algo es falso, basta un contraejemplo, ¿no? Supónganse que tenemos un punto que es de esta forma, ¿no? Este es un elemento cualesquiera de B, de ese conjunto, ¿no? Porque es una cierta componente X y aquí multiplicamos esa componente X por M y le sumamos el B. Otro elemento típico pudiera ser X2, M por X2 más B. Pero fíjense qué ocurre cuando sumo. Me da X1 más X2, hasta ahí vamos bien porque ese es un número real cualquiera, pero aquí es donde vamos mal. Al sumar este con este me da MX1 más X2 más 2 veces B. Y aquí es donde está la trampa, ¿no? Aquí es donde está la trampa. Entonces esto no pertenece a B porque no cumple con la ecuación de una recta cualquiera, no que pase por el origen, ¿no? Claro, la única manera de que lo cumpla sería que esto fuera 0, pero en cuyo caso eso ya lo comprobamos en el ejemplo 4, ¿no? Entonces ese no sería espacio vectorial. Bueno, en general, para generalizar el ejemplo 5, o el 4 mejor dicho, podemos extender una dimensión más, entonces ponemos B es el conjunto de todos los vectores en R3, tales que cumplen la ecuación A por X más B por Y más C por Z